Está con nosotros Claudio Jacqueline. ¿Cómo te va, Claudio? Hola ¿Bien? Juan, ¿cómo estás? ¿Hay un proyecto de negociación, un acuerdo en marcha? Mira, lo que hay, yo te diría, es un poco, para decirlo de una manera con un poco de humor en días que no sobra la buena cara, es casi un plan aspirina para bajar la fiebre verde. ¿Por qué? Básicamente lo que está pasando en este momento es que los inversores, el mercado, lo que está reclamando es que lo que haya es señales claras de que la Argentina va a cumplir con el acuerdo en el Fondo Monetario Internacional en un tema altamente sensible y muy sencillo para explicarlo, para que se entienda claramente. Es llegar a una meta del 1.3 del déficit, es decir, tener un déficit del gasto público de la mitad de lo que ya es este año. Pero sí. ¿Cuánto implica reducir esto? Implica reducir 200.000 millones de pesos en un gasto que prácticamente es inflexible, porque el 80% de ese gasto está destinado a lo social y de eso, y después parte del resto es lo que no es tocable. Así que prácticamente tiene una rigidez enorme que, si no tenés más ingresos, lo que tenés que es ver dónde vas a cortar, y donde vayas a cortar casi inexorablemente va a doler. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno esto? Que es, por un lado, una urgencia, es dar esta señal. ¿Y la señal en qué se traduce? En lo más concreto, lo primero, que haya un acuerdo para que se firme un presupuesto, se apruebe un presupuesto para 2019 que contemple esa reducción. Exacto. O sea, debe quedar expuesto en una ley. Y esa ley, para alcanzarla para un gobierno que tiene minoría, inexorablemente requiere de que pase por las dos cámaras y que lo apruebe, es decir, el concurso de la oposición. ¿Qué implica esto? Que la oposición, en algún punto, es la que podría decir, bueno, total es el gobierno nacional que no es de nuestro signo. Sí. No, señor. ¿Por qué? Porque estos recortes inexorablemente le pegan a las provincias que están gobernadas por la oposición. Es decir, este gobierno tiene hoy la dificilísima tarea de conseguir que le den a cambio casi de nada, ya te voy a contar que hay algo que sí le puede dar el gobierno nacional, sí, que le saquen cosas a los gobiernos provinciales y a la oposición. Lo cual es difícil, ¿por qué? Porque esto es para un año nada menos que un año electoral. Con lo cual es dificilísimo pedirte, dame de tu plata, yo no te doy nada, para que vos no puedas hacer las cosas que en un año electoral son esenciales. La prestación de servicios sociales y las obras públicas. Tres cosas que, como sabemos, mueven fuertemente el amperímetro en los años electorales. Con lo cual, los gobiernos provinciales tienen que ceder a cambio de poner en riesgo parte de lo que van a ofrecer de su oferta electoral. Es casi un canto a la impopularidad en un año electoral. ¿Y cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, el gobierno nacional tiene una llave que es bastante importante y no menor. O dos, te podría decir. Una, y central, las provincias que, si bien nunca han estado mejor que en esta gestión de gobierno, porque el gobierno nacional, entre un fallo de la Corte que devolvió el 15% de la coparticipación que retenía el gobierno nacional antes de que asumiera Macri, más la cesión de algunos puntos de la coparticipación y más beneficios que ha ido dando, más la obra pública, puso a las provincias que firmaron un pacto fiscal, puso en una situación bastante beneficiosa, y hoy te diría que una buena mayoría está equilibrada. O con superávit incluso. Y en algunos casos con superávit. Sí. Ahora, todas esas, de todas maneras, necesitan endeudarse. Y para endeudarse necesitan del gobierno nacional, el aval del gobierno nacional. Claro. Por lo tanto, necesitan del gobierno nacional que los avale, pero además que el gobierno nacional mantenga una política monetaria y una política económica que no impacte en que el costo del financiamiento sea casi imposible o absolutamente inaccesible. Entonces ahí tiene una llave el gobierno nacional, que dice, bueno, para que ustedes puedan seguir en la situación en la que están y más en un año electoral, ayúdennos a que a nosotros también nos pongan en un lugar donde nuestra situación sea mejor. Primer punto. Y el segundo, hay un tema, le están pidiendo al gobierno nacional, bueno, recárguenle a sus distritos estrellas, a las niñas bonitas de Cambiemos, que ¿cuáles son?
Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Más del 40% del padrón electoral, 50% del padrón electoral. Es decir, a los votantes propios de Cambiemos, recárguenles porque el año pasado... Recárguenle gastos. Recárguenle gastos. Por ejemplo, transfiéranle el servicio de agua, de AISA, otros servicios eléctricos. Discusión enorme porque el año pasado la provincia de Buenos Aires recuperó parte de la coparticipación de lo que le debía el gobierno nacional y el resto de las provincias, porque se lo había escamoteado el kirchnerismo al no actualizar el fondo del conurbano. Entonces, el gobierno provincial tiene una llave que es abroquelar a los peronistas o exponerlos a que no están defendiendo los intereses de la provincia para que se abroquelen y sostengan un poquito esas demandas. Es decir, se va a ver una disputa compleja. Por lo pronto, sí. ¿qué es lo que vemos? ¿Y con quiénes se está hablando el gobierno? ¿Con quiénes se está hablando? Reuniones muy reservadas, tanto que niegan, no nos reunimos, sí nos reunimos, estuvo, no estuvo. Reunión concreta hace una semana, estuvieron Rodríguez Larreta, Vidal, Paso, ratito rasante de Marcos Peña, que era casi el aval de que esto era con el acuerdo, porque algunos sospechaban de, bueno, Peña, Larreta y Vidal se mueven solos o son los enviados del gobierno nacional porque son los que mejor diálogo tienen con la política. No, estaban Peña, Larreta y Frigerio, y Marcos Peña pasó a decir, está todo bien, están con nuestro aval. Reunión en ese lado. Por otro lado, Urtubey, por otro lado, el resto de los gobernadores peronistas. Pero mañana el peronismo tiene en manos de sus ministros de Economía, de los gobiernos provinciales, una reunión para ver qué están en condiciones de ceder y qué les puede pedir. Todavía sobre la mesa hay poco. Buenas intenciones. Millones que el fondo de dólares después voten, levanten la mano en el Congreso o aprieten el botón, mejor dicho. Entonces, lo que están viendo, y por eso parte de esta negociación, la llevan adelante también con los legisladores. Y de hecho, uno de los que está muy activo en esta negociación es Miguel Ángel Pichetto, el senador de la oposición. Bueno, a veces parece del oficialismo, pero no, es de la oposición. Y por otro lado, otro que también ha sido parte de una charla con Marcos Peña, pese a las distancias que mantenían, es Sergio Massa, que si bien ya no es legislador, es el dueño de un bloque que junto con el del peronismo federal, que responde en el Senado a Miguel Ángel Pichetto, y en diputados a Pablo Cosinar, que es el hombre de Juan Manuel Ortubey, y Diego Bocio, son los que de alguna manera tienen la llave para ponerle el voto al gobierno. Y una tercera pata de por qué el gobierno podría conseguir algo. Porque a este sector del peronismo, que espera tener algún futuro en 2019, sabe que lo que le conviene no es lo que le conviene precisamente a los que invocan el cuanto peor mejor, porque de esa canasta la única que se lleva todos los porotos es Cristina. El desastre, ellos tienen claro, solo beneficia a Cristina. Y para peor, lo que verifican en todas las encuestas es que ellos hoy, mientras el gobierno cae en la imagen y la consideración de la opinión pública, ellos no suben. Ahora, Claudio, con esto que vos decís, uno puede plantearse desde el gobierno y desde el fondo, ¿cómo el gobierno pidió un dinero que no sabía si tenía la aprobación para devolverlo y cómo el fondo prestó un dinero
sabiendo que el gobierno al que le prestó no sabe si va a tener la aprobación para que lo cobre? Bueno, varias cosas. La primera, hay una demostración de confianza, sin duda, en el que tuvo el Fondo Monetario. Esta es la primera etapa. La segunda, es cierto que primero todo el desembolso no llega. O sea, con lo cual vas a ir por partes, son pasos, digo, y de hecho eso es un poco lo que te exigen y lo que te ponen como demanda para ir pudiéndote dar los distintos tramos de ese crédito que te dieron. Con lo cual te van a ir sondeando, de hecho vas a estar sometido a una revisión en los próximos 2 meses para ver si estás cumpliendo, si estás haciendo. Pero hace un riesgo de ambos lados. Bueno, sí, pero también esperemos que no, pero ponele que no se aprueba el presupuesto. ¿Y? Bueno, primero, si no se aprueba, se puede prorrogar el presupuesto. Lo cual sería una curva. De todas maneras, también acá tenemos que tener un punto muy en claro que es muy interesante a tener en cuenta y que es un poco con lo que lo chicanean, básicamente desde el masismo al gobierno. El gobierno, hasta ahora, erró en los 2 cálculos presupuestarios que hizo, en el del 2016 y en el 2017. Los que hizo para 2017 y los que hizo para 2018. ¿Por qué sobre todo? Sí. Por la inflación. El cálculo de inflación de los 2 presupuestos fue escandalosamente derrotado por la realidad, como estamos viendo este año, que había un cálculo de inflación del 12%. Sí. Entonces, con lo cual, que ya sabemos que no se va a ocurrir. Es decir, hay muchos matices. Ahora, el presupuesto es la ley madre para poder manejar las cuentas públicas. Pero, digo, después también hay cosas que se van adecuando durante el año, que se van actualizando. Por eso el Fondo Monetario, que en primer lugar está para el salvataje de países socios, como es la Argentina, en situaciones de crisis. No es para que te beneficies en la bonanza. Digo, para eso se creó. Y en segundo lugar, lo que hacen es revisiones periódicas, que esto es parte de lo que, por lo cual no quiso hacer Néstor Kirchner cuando decidió pagar contado las deudas con el fondo, que fue una locura en términos financieros, para no tener revisiones, para que no vinieran a auditarlo. Bueno, lo que va a hacer el fondo te va a decir, a ver cómo estás cumpliendo, qué estás haciendo de lo que deberías hacer, cuánto estás reduciendo, cómo está de normalizadas tus finanzas, cuándo están bien y mejorando tu balanza comercial, cómo está bajando el déficit y el gasto corriente que vos tenés. Bueno, ese tipo de cosas son las que el fondo toma las precauciones y te pone exigencias. No es que te la dio para que vos hagas lo que quieras y te vayas a Ibiza ahora en el verano europeo. Claro. Sí, es difícil imaginar un parlamento que con las críticas que le hace al gobierno nacional en torno a la inflación, el dólar y acudir al Fondo Monetario, que después en el recinto tengan que públicamente en sus discursos justificar por qué aprueban el presupuesto que critican del gobierno, ¿no? Sin duda, pero a ver. Poner la cara ahí les cuesta más de uno. Les cuesta, pero lo que hay que ver es qué está demandando la opinión pública. Como vos sabés, la política y la economía se parecen mucho en 2 cosas. Una es las expectativas, se mueven por las expectativas. La gente confía en algo que va a pasar o que cree que va a pasar o que no va a pasar. Y la segunda son los incentivos. ¿Qué incentivo tienen para hacer una cosa o para hacer otra los políticos? Si el incentivo es que la gente esté demandando que normalicen la situación, que no la empeoren, y cuando vos ves que lo que empieza a debilitarse es la imagen de toda la política, los políticos no le quedan tampoco tanto margen como para jugar al fleje en una pelota que, si se va afuera, lo que causa es un daño a toda una sociedad. Entonces, en esto les está exigiendo aparentemente, de lo que se está viendo con las encuestas, es responsabilidad. Entonces, en esa demanda de responsabilidad, con las heridas de la crisis de 2001 que todavía están atravesando a una sociedad que las vivió en carne propia y que no quiere volver, no es poco esta llave para decir, bueno, alguna normalidad tenemos que tener y algún sinónimo o alguna señal de austeridad se debe dar. Claro. Entonces, esto es un poco lo que tiene a los políticos caminando por esa cuerda floja y muy finita en la que tienen que decidir que en algún punto se perjudiquen, pero que en algún punto den una señal que beneficie a todos. Bien, igual falta todavía, Claudio. ¿No es un poco prematuro que estén ya hablando de este acuerdo? Buenísima observación. Nunca en la Argentina, sí. En la Argentina hace
10 años no hablábamos de presupuesto porque ni lo sabía. No había, o Es se más, aprobaba ya vencido. cuando ya estaban ejecutados. Sí, ejecutados. O sea, que hablemos 2 meses antes, porque normalmente se empiezan a tratar en septiembre los presupuestos, ya esto es una excepción absoluta, pero es parte de la excepción a la que hemos llegado por la crisis cambiaria en la que se vio arrastrado el país y que hoy lleva a que esté hablándose de esto. ¿Pero por qué se habla ahora? Es cierto, faltan 2 meses, pero en los mercados, los que están prestando plata, los inversores, los que en algún lugar tienen hoy alguna apuesta hecha en la Argentina, están demandando, díganme que ustedes se van a poner de acuerdo para gastar menos adentro de la casa. Entonces, ahora, si viene el hijo que dice, pero yo ya tengo el pasaje para esquiar en las Leñas, y viene la hija y dice, ah, no, pero yo me voy a veranear a Croacia, los tipos van a decir, mirá, ¿sabés qué? Con ustedes no se puede, porque ustedes hoy están en la lona y todavía quieren irse a esquiar a las Leñas y así. Entonces, este es un poco lo que está pasando. Por eso es que le están pidiendo, dennos una señal. Y la verdad es que lo que tienen asumido dentro del gobierno es, y sí, tenemos un problema político. Ahora, vamos a retornarnos un segundito. Tienen un problema político porque descuidaron la construcción política de bases de sustentación ante situaciones de riesgo que no eran descartables, aunque no previsibles en la magnitud que tuvieron, como las que están teniendo. Entonces también esto es un llamado de atención a un gobierno que pensó que podía, como me dijo un importante político de la oposición hace 2 días, me dijo, ¿sabes qué pasa? Este gobierno ahora recurre a 2 de los sectores de los que desde el día 0 y desde una cuestión absolutamente genuina, siempre descreyó, que son los intermediarios naturales que tiene una sociedad, los políticos y los medios. Ahora necesita de ambos para que lleven una imagen y un mensaje de tranquilidad cuando con esos sectores no se construyó ningún puente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Juan.